Clasificación A. Apto para todo público. Salud en su hogar, programa enfocado al tratamiento y prevención de las enfermedades en las diferentes especialidades médicas, como ginecología, obstetricia, cardiología, oncología, traumatología, pediatría, neonatología, gastroenterología, medicina ocupacional, ecosonografía, cirugía y demás especialidades médicas, con la conducción del doctor Patricio Barzallo. Salud en su hogar. ¿Qué tal, estimados amigos, amigas? Un gusto nuevamente de estar con ustedes en este su programa de Salud en su hogar. Este programa sale al aire en vivo y en directo los días miércoles al mediodía. A las 12 del día estamos con ustedes los días miércoles. Y el reprise los días domingos a las 13:30 en pantalla. El correo electrónico drbarzallo@gmail.com, el celular 0998-328-007 y el convencional 2461-287. A este celular ustedes pueden llamar de forma directa o en su defecto pueden también enviar sus mensajes de texto SMS o a través de la aplicación WhatsApp. Estaremos dispuestos a contestarles cualquier inquietud sobre el tema de hoy, sangrados postmenopausia, o sobre cualquier otro tema que sea de su interés. Pues bien, distintos amigos, pues ya como les habíamos anunciado, el tema de hoy son estos sangrados después de la menopausia. En primer lugar, pues todos nosotros ya sabemos cuándo se produce la menopausia. La menopausia se produce básicamente cuando hay una disminución de la producción estrogénica que se puede producir después de los 40 años, puede iniciarse a los 40 años. En nuestro país habíamos comentado en programas anteriores y en el programa de salud sexual, dijimos ya que la menopausia en el Ecuador tiene un promedio alrededor de 48 años de edad en donde las mujeres dejan de menstruar. Que la menopausia pues es simplemente el cese de la menstruación y que este cese de la menstruación pues determina un paso o determina el límite entre lo que era la mujer con actividad o con posibilidades de reproducción y obviamente pues aquella mujer que después de su menopausia deja de tener esta posibilidad de reproducción. Sin embargo, también dijimos que desde que empiezan a presentarse signos o síntomas relacionados con el síndrome climatérico, es decir, con los 2 o 3 años antes y 2 o 3 años después de que empieza el proceso de la sintomatología, mejor dicho, el proceso de, si cabe el término de envejecimiento ovárico, de disminución de la producción de estrógenos, pues en esta etapa existen una serie de variaciones en cuanto se refiere pues a los sangrados. Hay alteraciones de los mismos, pueden existir sangrados en mayor cantidad, en menor cantidad, pueden existir baches amenorreicos, es decir, meses en los cuales la mujer no menstrua, otras veces ciclos cortos, presentación de sangrados genitales cada 15 días, cada 21 días, etc. Es decir, hay una serie de variaciones tanto en la cantidad como en el número de días en el que se presenta en más o en menos pues este sangrado menstrual. Pero cuando nosotros hablamos de un sangrado postmenopáusico, específicamente hablamos de un sangrado que se produce, ¿no? Como está en pantalla, en la siguiente diapositiva, que es un sangrado genital que se presenta luego de un año sin menstruación. Es decir, que coincide con la definición propiamente dicha de mujer en etapa de menopausia. Se considera una mujer en etapa de menopausia fundamentalmente cuando durante un año no ha menstruado, ¿sí? Todo sangrado después de este año se considera un sangrado postmenopáusico. ¿Cómo saber si un sangrado a esta edad es anormal o es normal? Estimamos algunas circunstancias específicas sobre este tema. El sangrado menstrual normal obviamente tiene algunas características específicas que usted debe percatarse, no digo debe saber específicamente porque toda mujer identifica su sangrado normal. Sin embargo, vale la pena pues hacer algunas puntualizaciones sobre este sangrado que es normal para que ustedes puedan tener un marco referencial de lo que significa un sangrado menstrual normal.
Lo primero, sobre este sangrado, pues hay que determinar exactamente el color de la sangre. En primer lugar, vale recordar que la mujer cuando empieza a menstruar, es decir, en el primer día de su menstruación, establece simplemente un goteo genital o empieza a producir un pequeño sangrado genital, ¿no?, que es rojo pálido. Luego, ya en la tarde o al día siguiente, se transforma en un sangrado naranja para hacerse rojo brillante en la mitad del ciclo aproximadamente y para constituirse casi al final de la menstruación, entre el quinto día promedio, en un rojo oscuro. Y aquellas mujeres que menstruan más de 4 o 5 días se presentan entre el sexto y el séptimo día una coloración entre café a negruzca, ¿no? Entonces, esta es la evolución del sangrado menstrual normal. Las mujeres que menstruan menos días, pues este proceso, este cambio de coloración desde el rojo pálido hasta café o negruzco, pues se hace mucho más rápido. Es decir, por ejemplo, hay mujeres que menstruan de 3, 4, 5 días aproximadamente, y en esta etapa, pues el rojo a naranja y hacia rojo brillante y hacia rojo oscuro, etcétera, pues pasará en cuestión de horas, ¿no? A veces las mujeres no se percatan de estos cambios de coloración, pero es uno de los signos importantes que ustedes deben saber, que existe un cambio que va desde rojo pálido hasta café negruzco. Ahora, el sangrado menstrual normal tiene también una variación en cuanto a la duración y en cuanto a la cantidad específica que tiene que menstruar. Pues bien, aquí básicamente pues resulta que el sangrado no debe durar más de 8 días. Generalmente la mujer tiene un sangrado entre 3 y 5 días, siendo el primer sangrado escaso, siendo entre el segundo y el tercer día los días de mayor cantidad de sangre, de volumen sanguíneo. Entre el cuarto y el quinto día prácticamente es muy escaso y después del quinto día pues desaparece este tipo de sangrado. Sin duda que hay algunas veces que pueden existir sangrados de más de 8 días muy pasajeros, ¿no?, y que no constituyen una patología. El sangrado también no debe ser muy abundante, es decir, relacionando con el cambio de toalla o tampón antes de 4 horas, no debería ninguna mujer necesitar cambiarse de toalla higiénica o tampón pues antes de las 4 horas. Generalmente las mujeres cambian su toalla o tampón luego de las 4 horas, por lo que más o menos cada 4 horas durante el día, pues la mujer cambia su toalla higiénica. Otra consideración que deben tener dentro de este punto es que el ciclo menstrual no debe durar menos de 23 días, ¿no? Generalmente pues duran 28 días y no debe existir sangrados intermenstruales. Esto es importante básicamente, ¿no? ¿Por qué? El ciclo menstrual se estima como normal cuando dura 28 días. Estos 28 días tienen que estar contados a partir del primer día de su sangrado menstrual. Acuérdense que se divide en 4 semanas, ¿no? La semana intermedia o en la semana intermedia se produce la ovulación. En la primera semana se produce una adecuación del endometrio por un lado para prepararse a recibir el producto de la concepción y por otro lado se estimula el ovario para producir el conocido óvulo o conocido como óvulo, mejor dicho, que realmente es un ovocito dentro del proceso de división, un ovocito primario. Ahora bien, en proceso de división, obviamente. Y la segunda parte del ciclo menstrual, pues en esta parte existe un aumento de la progesterona y la progesterona va a mantener este endometrio proliferado ya en la primera etapa para albergar el producto de la concepción. Si es que la progesterona disminuye porque no ha existido embarazo, pues va a desprender el endometrio y va a producir un sangrado, que obviamente este sangrado es el que se considera pues el sangrado menstrual.
Entonces, desde este punto de vista dura 28 días. Puede variar, sí, no ser exactamente 28 días, pero no debe ser menos de 23. Y si es que existen periodos de 23 días o menos de forma frecuente, pues hay que hacer una consulta para determinar por qué estos ciclos cortos. Bien, hay algunas otras consideraciones que se deben hacer también sobre este tipo de sangrado y hay que tener en cuenta o las causas de sangrado después de la menopausia. Básicamente son estas 4, ¿no? Las más frecuentes por lo menos. Es decir, la atrofia del endometrio, la hiperplasia endometrial, los pólipos endometriales y el cáncer endometrial. Estas son realmente las 4 causas más importantes para que la mujer presente sangrados después de su año de menopausia, ¿no? Esto siempre quiero recalcar. Acuérdense que esta sintomatología se considera anormal siempre y cuando la mujer esté en la etapa menopáusica, es decir, de que durante un año de forma seguida no haya presentado sangrados menstruales. Bien, distinguidos amigos, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos con más sobre este tema. Así es que no se vayan, volvemos enseguida. Salud en su hogar. Yo, this is a story about human rights. For those that don't know, you need to. Yo, a starving artist, but his lyrics so worldwide. His friend and manager was a snake in disguise, and he was bitten. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf, the snake had stolen his vision. But knowing his rights, he could protect himself. Fair treatment by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk weak, looked like a punk. Could hardly open his mouth to speak, popping that junk. You better get up, stand up, if you've been done wrong. You better stand up for your rights like that Marley song. Get yourself represented, lawfully defended. Know your human rights, don't ever surrender. No, don't ever surrender. Yeah. Let's go. Salud en su hogar. Bien, distinguidos amigos, estamos ya de regreso en este su programa de Salud en su hogar. Hoy con el tema, pues, de las causas, básicamente, de los sangrados posmenopáusicos. El sangrado posmenopáusico, ya habíamos dicho que es un sangrado que se produce después de que la mujer no ha menstruado durante un año. Habíamos visto y analizado algunas de las causas que hoy vamos a detallar un poco someramente, sí, pero que las vamos a puntualizar. Recuerden que este programa sale en vivo los días miércoles al mediodía y también pues se reprisa los días sábados a la 1:35 en la tarde. Así es que invitados para compartir con nosotros este programa que realmente es de interés familiar. Por eso, este horario de la 1:30, cuando estén en su almuerzo o en el post-almuerzo, ¿no?, en la sobremesa que llamaban desde hace mucho tiempo y que también lo seguimos llamando en nuestro tiempo, pues puedan ustedes compartir estos conocimientos, estos criterios, discutirlos en casa y alimentarse o retroalimentarse sobre el conocimiento médico que en este caso es de beneficio colectivo. Bien, habíamos dicho entonces que uno de los graves problemas que tiene la mujer es posmenopáusica es la atrofia, ¿no? Entonces, la atrofia del endometrio determina de que el endometrio se quede como está en el recuadro, es decir, en la primera etapa, ¿no? Aquí justamente, ¿no?, ustedes pueden observar que en este recuadro existe un endometrio muy pequeñito, ¿no?, muy pequeñito. Entonces, este endometrio no tiene que ser mayor de 5 milímetros durante cualquier etapa mejor dicho, en cualquier etapa de evaluación, ya que aquí ya no existe ciclo menstrual. Entonces, todo lo que ustedes ven en este gráfico no se produce, ¿no?, en la mujer menopáusica, es decir, no existe ni proliferación del endometrio, ni existe una etapa secretora, sino que se queda así, se queda como en este recuadro, el endometrio muy delgadito,
pues menos de 5 milímetros. Si es que hacemos una ecosonografía, pues vamos a ver cómo se ve de forma lineal, atrófico, como está aquí justamente entre estos calíperes, ¿no? Entonces, la ecosonografía nos permite evaluar el endometrio y determinar, obviamente, en las mujeres que se acuerdan, les decíamos, que utilizan terapia de reemplazo hormonal, la reacción del mismo, la reacción de este endometrio ante esta terapia hormonal. Aquí en este cuadro, nosotros podemos evaluar y observar, pues, en cada una de las etapas menstruales, cómo se presenta los milímetros normales de grosor, ¿no? Habíamos dicho ya que en la fase menstrual tiene 2 a 3 milímetros, que está en fase de desprendimiento y representa una fina línea ecogénica. Luego, en la fase proliferativa, pues presenta alrededor de 4 a 6 milímetros, para en la etapa preovulatoria convertirse en un endometrio trilaminar, porque así se le ve como si fuese unas 3 láminas, de 8 a 15 milímetros, para luego producirse el sangrado y producir simplemente, pues, en la etapa post-sangrado nuevamente el ciclo, nuevamente un espesor pequeñito y así sucesivamente. En la mujer, ¿no?, que está en etapa menopáusica, como ven ustedes, igualmente se presenta lineal, atrófico, como habíamos visto en la ecosonografía anterior, y obviamente menor de 5 milímetros. En las mujeres que tienen THR o TRH, pues puede existir un discreto aumento del endometrio, que no debe por ningún concepto ser mayor de 8 milímetros. Si es que es mayor de 8 milímetros, pues el endometrio, que está muy delgadito como lo vemos aquí, ¿no?, pues va a producirse un engrosamiento muy detectable realmente por lo que es la ecosonografía y el estudio por ultrasonido. En vez de verse así, una línea como estaba determinada aquí en el centro, pues se va a ver, ¿no?, un importante avance, una importante proliferación del endometrio. Bien, ahora, esto con relación al endometrio, ¿no? Entonces, cuando está muy delgadito, constituye un alto factor de riesgo. Dicho sea de paso, es normal que exista una atrofia, pero cuando se vuelve muy atrófico, se vuelve una capa muy finita que se desprende y producen sangrados intermitentes muchas veces. Si es que esto se diagnostica así, pues no hay demasiado problema. Hacer una pequeña regulación, un pequeño tratamiento clínico, y con eso, pues, las mujeres van muy bien en su tratamiento, ¿no? A veces simplemente se hace una observación, pasa algún tiempo y cede, pues, normalmente. Bien, también habíamos dicho que la otra causa es una hiperplasia del endometrio. ¿Qué significa hiperplasia? Significa un aumento del tamaño del endometrio, ¿no?, mayor de 8 milímetros, y ya es preocupante. Hay mujeres que tienen hiperplasia del endometrio, ¿no?, de 15 o más milímetros de grosor de su endometrio, y esto obviamente, pues, amerita una evaluación. Realmente nosotros decimos, cuando existe un sangrado posmenopáusico, independientemente de la causa, debe hacerse una biopsia del mismo. Más aún todavía si ecosonográficamente vemos que existe una hipertrofia del endometrio. Esta hipertrofia, conocida como hiperplasia del endometrio, tiene que realmente ser evaluada, porque puede constituirse en un alto factor de riesgo para cáncer del endometrio. Bien, hay algunas otras causas de sangrado, ¿no?, que deberíamos tenerlas en cuenta, como son los pólipos endometriales. Estos pólipos realmente se los ve muy bien, pues, en la ecosonografía. La ecosonografía nos permite hacer una evaluación espectacular realmente del endometrio. Y obviamente, pues, otro de los factores importantes que hay que analizar en esta etapa, pues, es el cáncer de endometrio. Cuando se produce el cáncer de endometrio, las células cancerígenas, que dicho sea de paso, estas son células que no se mueren, aquí está la eterna juventud en estas células cancerígenas, invaden todos los otros tejidos, pueden invadir el miometrio, y al invadir el miometrio, pues, se proliferan, pueden llegar hasta
la sangre y a través de la misma, de los conductos sanguíneos, es decir, de las arterias, pues invadir cualquier otro tipo de tejido, cualquier otro tejido. Aquí prácticamente vemos una invasión de estas células cancerígenas, ¿no? Todo esto es células cancerígenas que están invadiendo, que han invadido el endometrio y que están también invadiendo pues el miometrio. Como ven ustedes entonces, pues ahí están algunas posibilidades de presentación de problemas que dan sangrados en la mujer después de la menopausia. Como les decía, la recomendación fundamental es de que toda mujer que tenga sangrados posmenopáusicos sea sometido a un legrado diagnóstico, a una biopsia de su endometrio para determinar exactamente si es que hay o no hay algún inconveniente. ¿Cómo evaluar? Esto es importantísimo que ustedes sepan y remarcar. ¿Cómo evaluar el endometrio? El endometrio se evalúa con ecosonografía. Este es el gold estándar de la evaluación del endometrio, la ecosonografía. La ecosonografía nos permite determinar básicamente el grosor y las características del endometrio en sus distintas fases, ¿no? Obviamente el endometrio cuando está engrosado, lo vemos ahí, fíjense, ustedes ya habíamos visto algunas láminas, ¿no? Y aquí tenemos pues en la parte interna, pues vamos a procurar con el cursor indicar el endometrio. Toda esta imagen mucho más clara para ustedes, digámoslo así, pues constituye pues el engrosamiento del endometrio. Verbigracia con la otra, miren ustedes esa línea que se ve ahí, que es un endometrio totalmente normal versus esta, que es un endometrio aumentado de tamaño. Cuando hay un aumento del tamaño endometrial, pues amerita una evaluación, amerita un examen mucho más profundo, que ya lo habíamos dicho, que es el análisis de las células, es decir, una biopsia endometrial. Se puede también utilizar, además de la gama de grises que acabamos de ver, pues el color, como es en la próxima diapositiva, ¿no? El color que puede caracterizar mejor al endometrio, ¿no? Y permitirnos identificar mejor incluso sus tres capas de cuando hay una imagen trilaminar. O en su defecto se puede utilizar lo que se denomina el Doppler color para caracterizar mejor la vascularización uterina, la vascularización endometrial, etc. Hay algunas otras formas de evaluación, como es la histerosonografía, que está encaminada básicamente a determinar si es que existe normalidad o anormalidad del endometrio y de la cavidad endometrial. Este examen realmente se pide cuando hay una sospecha ecosonográfica de pólipos, ¿no? La histerosonografía nos va a permitir una caracterización específica de los mismos y nos puede hacer que veamos nosotros los pólipos de manera muy exacta. Bien, entonces, dicho sea de paso, pues la evaluación del endometrio es muy sencilla, ¿no? A través de la ecosonografía, y obviamente pues los sangrados postmenopáusicos son sangrados de evaluación específica y obligatoria. Toda mujer con sangrado después de la menopausia tiene que ser sometida a una evaluación exhaustiva. Y el examen con el estándar, como les había dicho, pues es la ecosonografía. Y si es que hay alguna sospecha, como por ejemplo de una polipodomatosis, pues el complementario también es utilizando el ultrasonido, pues y utilizando un medio de contraste como es la solución salina, se introduce a través del cuello uterino solución salina para que ésta nos pueda hacer una ventana y nosotros podamos ver el cuello uterino de mejor manera, ¿no? Entonces, esta es la forma como evaluamos el útero. Si ustedes tienen alguna inquietud, pues pueden contactarse con nosotros a través de los teléfonos 0998-328-007 o al 2461-287. Síganos a través del Facebook del canal Telesucesos Quito y el Facebook de Telesalud, así como también la invitación para que nos escriban a través del WhatsApp 0998-328-007. Insistimos. Este programa se transmite los días miércoles al mediodía y los días domingos a las 13:30. Un abrazo y estamos en contacto en el próximo programa.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.